Hola a todos compañeros, esta noche les hablaremos de los conceptos sujetos a retención. Hablaremos del capítulo 1 que es ingresos laborales. En el artículo 383 hablaremos de las tarifas. Como vemos, la retención es la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas originados en la relación laboral o legal y reglamentaria efectuadas a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados de conformidad con lo establecido en el artículo 329 de este estatuto, o los pagos recibidos por concepto de pensiones, de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevinientes y sobre riesgos laborales, esta conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este estatuto. Se encuentra una tabla a la cual van fijas estas tarifas. Está la tarifa de 0 a 95 con un 0%, del 95 a 150 con un 19%, de 150 a 360 con un 28% y de 360 en adelante con un 33%. Estos rangos estarán en VT. El artículo 384 nos habla de la tarifa mínima de retención en la fuente para empleados. Estas tarifas también están establecidas en una tabla. No obstante, el cálculo de retención en la fuente efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 de este estatuto, los pagos mensuales o mensualizados efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados será como mínimo la que resulte de aplicar la siguiente tabla a la base de retención en la fuente. Como vemos, aquí está la tabla de tarifa mínima, donde está encasillada pago mensual o mensualizado, está la retención, está el pago mensual, está la retención en VT, está el pago mensual o mensualizado y de último está la retención. Aquí podemos fijarnos en la tabla que va los rangos de 0 a 70 y esta es la continuación. Este artículo 384 tiene unos parágrafos. El primero habla de los efectos del término pagos mensualizados, que se refiere a la operación de tomar el monto total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a la salud y pensiones. El parágrafo 2 habla de las personas naturales pertenecientes a la categoría de trabajadores empleados podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo. Y en el parágrafo 3 que la tabla de retención en la fuente incluida en el presente artículo solamente será aplicable a los trabajadores empleados que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. De todas maneras, podemos observar que en la tabla solo son los contribuyentes. Tenemos el artículo 385, que son los procedimientos para la determinación de la retención. Habla de la primera opción frente a la retención. Para efectos de la retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en este artículo o en el artículo siguiente. El procedimiento 1, con la relación a los pagos o bonos en cuentas gravables diferentes de la cesantía, los intereses sobre cesantía y la primera mínima legal de servicios del sector privado o de Navidad del sector público, el valor a retener mensualmente es el indicado, frente al intervalo de la tabla al cual correspondan la totalidad de dichos pagos. A. El valor total de los pagos o abonos en cuentas gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo se divide por el número de días a que correspondan tales pagos o abonos y su resultado se multiplica por 30. En el B, se determina el porcentaje de retención que figura en la tabla frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el litoral anterior
y dicho porcentaje se aplica a la totalidad de los pagos o abonos en cuenta gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo. Cuando se trate de la primera mínima legal de servicios del sector privado o de Navidad del sector público, el valor a retener es el que figure frente al intervalo al cual corresponda la respectiva prima. Tenemos el artículo 386 que habla de la segunda opción frente a la retención. El retenedor podrá igualmente aplicar el siguiente sistema. El procedimiento 2 cuando se trate de los pagos o abonos gravables distintos de la cesantía y de los intereses sobre las cesantías. El valor a retener mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de tales pagos o abonos gravables efectuados al trabajador directa o indirectamente. Los retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada trabajador durante los 6 meses siguientes a aquel en el cual se haya efectuado el cálculo. El porcentaje fijo de retención de que trata el inciso anterior será el que figure en la tabla de retención, pues que ya vimos, frente al intervalo al cual corresponde el resultado de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables efectuados al trabajador directo o indirectamente durante los 12 meses anteriores. Cuando el trabajador lleve elaborado menos de 12 meses al servicio del patrono, el porcentaje fijo de retención será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por el número de meses de vinculación laboral la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables efectuados al trabajador directa o indirectamente. Cuando se trate de nuevos trabajadores y hasta tanto se efectúe el primer cálculo, el porcentaje de retención será el que figure en la tabla frente al intervalo al cual corresponda la totalidad de los pagos o abonos. El artículo 387 habla de las deducciones que se restarán de la base de retención, modificado en el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por interés o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda. La base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique el reglamento. El trabajador podrá disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior, los pagos por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente en este último caso no supere 16 VT mensuales y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de pendientes. Tiene 2 parágrafos. Parágrafo 1. Cuando se trate del procedimiento de retención número 2, el valor que sea procedente disminuir mensualmente determinado en la forma señala en el presente artículo se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral como para determinar la base sometida a retención. Y el parágrafo 2, definición de dependientes para propósitos de este artículo, tendrá la calidad de dependientes. 1. Los hijos de contribuyentes que tengan hasta 18 años de edad. 2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años. 3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. 4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores de 260 VT. 5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores de 260 VT. El artículo 387 tiene un artículo extra, que es la disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de alimentación. Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas por concepto de alimentación del trabajador o su familia, o por concepto del suministro de alimentación para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador. Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia
de que trata el inciso anterior excedan la suma de 41 VT, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador sometido a la retención en la fuente por ingresos laborales. Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador el cónyuge o compañero permanente, los hijos y los padres del trabajador. Bueno, les agradezco mucho, espero que hayan entendido esta explicación de los ingresos laborales. De todas maneras, para su conocimiento y siempre que vayan a realizar una retención en la fuente, sea para los ingresos laborales de sus empleados, pues deben tener en cuenta las tablas que nos ayudarán mucho pues a solucionar nuestros inconvenientes. Les agradezco mucho y que estén muy bien. Les habló Duwal Díaz.